Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta hora le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder predicar la palabra de Dios y compartir una porción de su palabra. Sabemos, hermanos, y nos solidarizamos con todas aquellas personas que estamos pasando momentos muy difíciles en estos tiempos, hermanos. Sabemos que tenemos un problema en común y pues de parte de la iglesia estamos orando y estamos trabajando, hermanos. Estamos unidos en oración por todas aquellas personas que han pasado, hermanos, enfermos o han perdido seres queridos. Nosotros hoy hemos perdido a nuestro hermano Edgar Anzueto y pues nos hemos sentido muy tristes, hermanos, y pues de igual manera sentimos el dolor de todas aquellas personas que han sentido directamente, hermanos, el problema o las enfermedades en su familia con relación a lo de la pandemia. Y pues hoy vamos a estar viendo un tema muy importante en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y la palabra de Dios la vamos a estar leyendo en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pues hermanos, sabemos que el apóstol Pedro está escribiendo, se sugiere a través de la historia o de los estudios que se han hecho, que el apóstol Pedro está escribiendo desde Roma a todas aquellas personas que habían sido expulsados desde Jerusalén, desde Israel, hermanos, por haberse convertido al cristianismo. Y pues Pedro, hermanos, como un líder, como ya sabemos que fue, él fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo directo. Él escribe y hace hace un estudio, hermanos, o más que todo analiza la situación que estaban viviendo los cristianos en aquel tiempo, hermanos, y sabemos que estas cartas Él las hace con el propósito y con el objetivo, hermanos, de poder animar a todas aquellas personas que se habían sido expulsadas, personas que se habían convertido al cristianismo. Y sabemos, hermanos, que a través del tiempo, tanto como los cristianos de la iglesia primitiva como los cristianos de hoy, estamos pasando situaciones muy complicadas, hermanos, y eso se viene repitiendo a través de la historia. Por eso el apóstol Pedro nos explica algo, hermanos, en la situación que ellos estaban. Pues habían sido expulsados. Dice que había una dispersión, o sea, que habían sido expulsados por parte de Asia y una parte de Europa en aquel tiempo. Y estas personas, simplemente por formar parte de la religión o de la creencia cristiana, por seguir al Señor Jesucristo, todas estas personas habían sido dispersadas. Aquí lo dice que era por Ponto, por Galicia, por Capadocia, por Asia y por Bitinia. Y ellos, hermanos, no vamos a creer, hermanos, que ellos se sentían muy bien. Obviamente, hermanos, era una situación a todas aquellas personas que han sido expulsadas de su país por una u otra razón. Sabemos, hermanos, que no la estaban pasando bien, y sabemos que ellos eran cristianos y eran personas que habían decidido convertirse al cristianismo. Antes ellos eran de la religión del judaísmo. Pero cuando se les fue anunciado el evangelio a través de los apóstoles, en este caso el apóstol Pedro, de Pedro, ellos se convierten al evangelio y son expulsados. En otras palabras, hermanos, esta gente, y lo que él quiere dar a entender, hermanos, que él está consciente que aunque siendo ellos cristianos, hermanos, ellos la estaban pasando mal, porque estaban viviendo en tierra ajena, tal vez donde no tenían, hermanos, las condiciones para vivir, donde ellos no podían profesar su religión libremente como lo habían hecho en Jerusalén y Israel. Habían sido perseguidos ellos. El punto, hermano, importante es que en el versículo 2 dice elegido según la presencia de Dios. O sea que Dios y el apóstol Pedro sabe que ellos habían sido elegidos. Por lo tanto, una persona que ha sido elegido por Dios, hermanos, yo pienso, según lo que la palabra del Señor nos ilustra y nos hace ver, es que toda persona que ha sido elegido, hermano, está dentro de los planes del Señor. Y tal vez hoy, hermanos, la palabra que se quiere compartir o lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra es que aunque la iglesia esté pasando momentos de persecución,
un momento muy difícil, a como lo queramos ver, hermanos, sabemos que si nosotros hemos decidido, hermanos, obedecer a Dios y ser cristianos, somos elegidos. Ya Dios, hermanos, por una elección, Dios nos ha querido elegir al mundo entero, solamente que la oferta está. La última palabra y la decisión la tomamos nosotros cuando nos comenzamos a involucrar, hermanos, directa y seriamente en sus caminos y a tomar su palabra como algo cotidiano o algo diario, hermanos, donde lo podemos poner en práctica. Entonces, las aflicciones y los momentos difíciles no van a desaparecer, porque los cristianos de la iglesia primitiva, contemporáneos del apóstol Pedro, ellos eran elegidos por Dios y ya estaban elegidos, hermanos. Y no es que estemos predicando la teología o la ideología o la doctrina de que Dios ya había preelegido a algunas personas, no, sino que Dios nos elige, hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de seguirlo por las ofertas que Él nos hace. Sin embargo, esta gente, hermanos, estos hermanos que estaban en aquel tiempo, eran elegidos. Ellos fueron dispersos, fueron expulsados de sus tierras, fueron expulsados y tal vez fueron separados de su propia familia. Entonces, hermanos, Pedro está haciendo énfasis en eso, hermano, que ellos están siendo, hermano, perseguidos, pero siguen siendo elegidos por Dios. Desde antes, hermanos, de la fundación del mundo, dice que Dios había elegido a su pueblo. Solamente, hermanos, que nosotros tenemos que dar ese paso de fe y de confirmación que queremos seguir al Señor. Lo dice aquí, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación. Y dice, hermanos, que nos ha santificado en el Espíritu para obedecer. Entonces, hermanos, si Él ya nos había elegido a nosotros, si esta gente estaba siendo perseguida en aquellos tiempos por diversos emperadores, sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo escribe, perdón, el apóstol Pedro escribe esta epístola alrededor del 61, 62 después de Cristo y desde Roma. Ellos están viendo, hermanos, la situación que vive la iglesia en aquel tiempo. O sea, ellos están siendo perseguidos, están siendo apresados, algunos asesinados, pero ya han sido elegidos por Dios. Y dice, hermanos, que también, aparte de ser elegidos, la iglesia o el pueblo de aquel tiempo había sido santificado. Y la santificación viene, dice, hermano, a través del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo, hermanos? El objetivo principal que el apóstol Pedro quiere dar a entender al pueblo o a la iglesia es que tenemos que obedecer en las circunstancias que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos siendo santificados a través del Espíritu y rociados por la sangre. Y dice, hermanos, que nosotros ya hemos sido elegidos. Entonces, si nosotros somos elegidos, según la palabra del Señor acá, hermanos, nosotros estamos en los planes de Dios. Y hoy se traduce al día, a lo que estamos viviendo en estos momentos, hermanos, es que hay una situación muy complicada en nuestra vida, hermanos, donde nosotros muchas veces no encontramos respuesta a tantas preguntas que nos hacemos, como, hermanos, como las situaciones globales, las situaciones mundiales, lo que la gente está viviendo. Ahora con este tema de la pandemia, hermanos, que se está desarrollando, o más bien, hermanos, se está expandiendo por todo el mundo. Aparte de los problemas que nosotros ya teníamos anteriormente, se nos está sumando uno más, hermanos. Pero Dios aquí, a través del apóstol Pedro, hermanos, la palabra que nos da es que aunque aquella gente, hermano, estaba siendo perseguido, les está diciendo, mira, ustedes ya son elegidos, les está diciendo, son santificados, así que nos toca obedecer en el tiempo que nosotros estemos viviendo. Déjenme decirlo, quiero que sepan ustedes que ustedes ya fueron elegidos por Dios. Por lo tanto, en el mismo momento, hermanos, que la iglesia es elegido,
Dios ya los tiene en sus planes. Eso es lo que está tratando de hacer el apóstol Pedro, hermano, dándole palabras de ánimos a aquellas personas, hermanos, que no se sientan frustrados, que algún propósito vendrá para la vida de aquellas personas. Y verdaderamente que uno de los propósitos principales de la persecución de la iglesia fue expandir el evangelio por donde ellos iban pasando. Y Pedro, el apóstol Pedro les está diciendo, o sea, ustedes ya han sido elegidos, obedezcan porque han sido santificados y rociados con su sangre. Entonces, él para saludar a la iglesia le dice paz, gracia y paz, o sea, multiplicadas. No está diciendo en ningún momento, hermanos, que tenemos que dejar al Señor Jesucristo, que tenemos que entender, hermanos, que esta situación, ¿no? Él no se está poniendo de parte desde el punto de vista, hermanos, de la frustración o de la angustia, sino que ellos como todo un líder, hermano, como lo fue el apóstol Pablo, fue el apóstol Pedro, hermano, el apóstol Juan, hermanos, aunque ellos pasaron ese momento de persecución, pasaron ese momento de angustia, hermano, ellos sabían que eran elegidos. Y por ser elegidos, Dios les iba a ayudar en cualquier situación, circunstancia o situación que ellos se encontraran. Entonces dice, hermanos, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecerle a Él y seguir, hermanos, en el camino de Dios, en el camino cristiano conforme a sus planes. Entonces, hermanos, pues lo que el apóstol Pedro pues nos da a entender acá es eso, hermanos. Pues yo de igual manera, hermanos, como miembro del Centro Cristiano Vida Nueva, donde se está trabajando, hermanos, se está trabajando arduamente, pues hay grupos de oraciones, hay hermanos que están intercediendo las 24 horas del día, hay un grupo de intercesión que están trabajando. Sentimos como hermanos y como iglesia, sentimos verdaderamente el dolor de muchas personas. Sabemos, hermanos, que la iglesia está pasando un momento muy, muy difícil hoy en día porque muchas iglesias están cerrando. El evangelio hoy está siendo, o más que todo, la predicación de la palabra del Señor se está obstaculizando cada día más y sabemos que esos son sistemas en el que estamos sumergidos nosotros como cristianos. Y sabemos que los afanes de la vida y las situaciones, los problemas se están estancando la palabra del Señor hoy también y la historia se repite. Pues estamos viendo, hermanos, las cartas de la roca. Es una secuencia de temas, hermanos, donde se van a desarrollar. Todos los viernes vamos a estar transmitiendo estas enseñanzas y vamos a comenzar, hermanos, aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a estar viendo, hermanos, y desarrollando esos temas con referencia a todo lo que Pedro nos dice, a todo lo que el apóstol Pedro nos enseña en Primera de Pedro y Segunda de Pedro también. Por lo tanto, hermanos, nosotros les animamos y les exhortamos, hermanos, a que sigan nuestra página en Facebook, hermanos, los videos que nosotros estamos subiendo con el objetivo de apoyar a la iglesia y con el objetivo de enseñar a todas aquellas personas que quieren aprender. Y pues de igual manera nosotros entendemos y comprendemos porque lo estamos viviendo en carne propia, todos los problemas que estamos pasando. Un problema lleva a otro. Y sí comenzamos, hermanos, como una pandemia, pero hay restricciones para la iglesia. Hay personas que tienen miedo. Hoy en día tienen miedo, tienen inseguridad, hermanos, se sienten vulnerables, creen que en cualquier momento pues nos va a llegar. Y pues ya hemos perdido a personas, seres queridos dentro de la iglesia y hemos perdido familiares en todo este tiempo, hermanos. Y pues de igual manera como el apóstol Pedro, en aquellos tiempos les era claro, hermanos, que aunque la iglesia estaba pasando esas situaciones donde habían sido dispersos, habían sido perseguidos, tuvieron que huir, hermanos, pero hubo un propósito que por donde la iglesia iba siendo perseguida, ahí se iba predicando de la palabra del Señor. Eso fue uno de los factores en el que ayudó a expandir el evangelio en aquellos tiempos, fueron las persecuciones que se le hicieron a los cristianos. Y Pedro les escribe a todos, hermanos, para que no se desanimaran, sino que donde estuvieran ellos le sirvieran a Dios. Entonces es lo mismo, hermano, prácticamente es lo mismo lo que estamos viendo hoy en día, que
Aunque nosotros no nos estemos congregando, hayan restricciones, hermanos, el Evangelio por una u otra razón, la predicación de la palabra del Señor se está obstaculizando por un medio o por otro, hermanos. Nosotros estamos utilizando, hermanos, las redes, estamos utilizando el internet. Si bien es cierto, no podemos hacer actividades masivas donde haya mucha gente, donde haya muchas reuniones, pero este medio que nosotros estamos usando como las redes sociales, creo que es el medio que nosotros nos estamos agarrando, nos estamos amparando para poder compartir la palabra del Señor y poderles decir y llegar hasta su hogar y exhortarles o animarles que no se aflijan o no tengan algún temor. Miremos, hermanos, que la iglesia siempre ha pasado esas situaciones. Y como inicio, hermanos, como introducción a estos estudios que nosotros estamos viendo, hoy hemos visto en el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Primera de Pedro, y ya vimos, hermanos, hubo una persecución para la iglesia, pero el apóstol Pedro les recalcó y les recordó que nosotros somos elegidos por la gracia de Dios y también, hermanos, hemos sido santificados por el Espíritu para obedecer. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, hermanos, que aunque estemos pasando las situaciones, por muy difíciles que sean, tenemos un compromiso con Dios que se llama obediencia porque Él ya nos escogió. Y sabemos que si nosotros somos escogidos, estamos en los planes de Dios. Y si usted está en los planes de Dios, Dios no lo va a desamparar. Igualmente, hermanos, pues sigamos adelante y pues les invitamos, hermanos, a que sigan la página de Facebook del Centro Cristiano Vida Nueva. Si se quieren contactar con nosotros, escríbanos ahí al Messenger, hermanos, o en los comentarios. Pueden pedir oraciones que con gusto un grupo de hermanos encargados con respecto a recopilar información de las personas que piden oración les va a atender, hermanos. Así que Dios les bendiga en esta noche y muchísimas gracias.